La estupenda escritora argentina, pero radicada en España, Valeria Correa Fiz, estuvo en Lima participando de la Feria Internacional del Libro. Aprovechamos para conversar con ella sobre su obra poética a partir de la publicación de Cielo Adentro por la editorial Isla Elefante en España. Pero también, por supuesto, aprovechamos para hablar algo de su obra narrativa, de su obra cuentística, a partir de sus dos libros, sus dos estupendos libros de cuentos que son La condición animal y el más reciente, Hubo un jardín. Así que conversamos con ella y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles que nos pueden seguir en Instagram buscándonos como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver esta y otras entrevistas, las pueden buscar en mi canal de YouTube buscándome como Carlos M. Sotomayor. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Valeria Correa Fiz aquí en Letra Capital. Hola Valeria, primero que nada, bienvenida a Lima, al Perú. Y para mí es una gran alegría conocerte ya personalmente. Por supuesto te he leído y por supuesto hemos hablado luego también por Zoom. Hemos hecho una entrevista sobre tu libro de cuentos anterior. Eh, y ahora quisiera un poco conversar también un poco de tu narrativa, pero un poco más de tu poesía, ¿no? Justamente a partir de tu libro más reciente que es Cielo Adentro, que ha sido publicado en España por Isla Elefante. Hola Carlos, bueno, un placer, muchas gracias por invitarme a estar aquí y bueno, muy feliz de estar aquí participando en la Feria del Libro de Lima por primera vez, mi primera vez en el Perú también, así que mucha felicidad, mucha alegría. Bueno, yo quisiera empezar esta conversación nuevamente con una curiosidad mía respecto a cómo se va, digamos, gestando un libro, en este caso un poemario. Yo recuerdo que la anterior vez que conversamos respecto a un jardín, tú me contabas que, digamos, si bien el libro es un libro orgánico en el sentido que los cuentos, a pesar de ser independientes, dialogan entre sí, me contaste que tú, digamos, no era que tenías, digamos, los temas previos y que ibas escribiendo los cuentos, sino más bien que ibas escribiendo los cuentos y que luego hacías una especie de revisión del material, ¿verdad? Exacto. Entonces yo me preguntaba si en la poesía ocurre un sistema parecido, es decir, porque también uno lee el libro, Cielo Adentro, y también uno encuentra ciertos derroteros temáticos, el amor, el desamor, los viajes, la migración, ¿no? ¿Cómo está en el caso de este poemario? Sí, yo trabajo de la misma manera el género cuento que los poemas, ¿no? Porque para mí son géneros que tienen muchísimo en común, no solo por la brevedad o el uso de la economía verbal o el uso de los silencios, también para mí el elemento de buscar la palabra exacta, ¿no? Tanto en el cuento como en el poema, para mí es esencial. Y después, porque de alguna manera yo también escribo poesía narrativa, de suerte tal que algunos poemas míos son como pequeñísimos cuentos y cierta preciosidad sin abandonar lo narrativo y la construcción de personajes está presente en mis cuentos. Entonces para mí no son géneros muy distantes, ¿no? Y además ambos tienen, podríamos decir, esa idea de unidad de efecto, ¿no? Que uno de alguna manera los lee y es como que se queda con una imagen, con una idea de ellos, ¿no? Y el resto del poema o del cuento se retira. Y en realidad, como lo que te comentaba de Hubo un jardín o de mi libro anterior de relatos, La condición animal, en tanto que yo voy escribiendo y luego veo qué hay ahí adentro, de la misma manera funciono con los poemas. Yo escribo y cuando me encuentro que tengo mucho material en borrador, releo y ahí es donde veo para dónde puedo, cuáles son los temas, cuál podría ser una columna vertebral del libro. Y entonces empiezo a corregir manuscritos de esos, borradores de esos cuentos o de esos poemas, ya con una idea de unidad para formar, bien sea un libro de cuentos como Hubo un jardín, que bueno, son cuentos
que tienen en común el espacio argentino y una idea de culpa de los personajes, ¿no? De abandono de ese estado de inocencia, o de la condición animal, que es más bien un catálogo del mal, ¿no? Son cuentos un poco más violentos, ¿no? cuyo núcleo es esa idea. Cielo adentro también está trabajado con esa idea de unidad, y hay poemas, ¿no? Porque pienso que el sintagma del título, Cielo adentro, puede evocar tanto una idea como de esperanza, o lo contrario, ¿no? O sea, de repente ese título a cada uno creo que nos puede resonar de una manera distinta, ¿no? Cielo adentro como algo beatífico, de paz, o también cielo adentro, ¿no? Como esa idea de nos estamos ahogando, metidos en un sitio que no sabemos muy bien dónde están los límites. Sí, que es de alguna manera el sentido que yo encontré mientras leía los poemas del libro, ¿no? Esta idea, digamos, hay una línea temática del amor que recorre los poemas, pero que me hacían pensar también en la idea de naufragio, digamos, ¿no? Por ejemplo, hay unos versos que a mí me han gustado mucho, que los he por ahí anotado y algunos subrayado. Por ejemplo, en el poema El viajero eres tú, ¿no? Cuando dice, solo puedo defenderme cuando te olvido, me parece muy intenso. Y así otros poemas que tienen que ver con esa línea, ¿no? Sí, yo creo que a pesar de que muchas veces cuando se reseña mi trabajo narrativo, poético, se habla de una desazón o de una tendencia hacia cierta cosa trágica, creo que el punto de partida de todo lo que yo escribo tiene que ver con el amor. Por lo menos yo lo siento así, ¿no? Después, vos sabés, ¿no? Cuando uno escribe, de alguna manera el dueño de su trabajo o la dueña de su trabajo son los lectores, ¿no? Pero para mí el punto de partida es ese amor, y evidentemente la pérdida, ¿no? Como cada personaje, ya sea el yo lírico de un poema, o el personaje de un cuento, cómo vive esa pérdida, ¿no? Cómo vive esa ruptura, ¿no? Evidentemente el poema, al ser un trabajo, creo yo, más descarnado, en el sentido que en la construcción de un cuento vos trabajas más el espacio, otros personajes, un íter narrativo, ¿no? En los poemas todo eso es mucho más breve, más esquelético. Si se quiere, ese sentimiento doloroso de desamor queda más en evidencia, ¿no? En el cuento hay un despliegue de un universo que a pesar de que el desamor pueda estar en el centro del cuento, aparecen destellos, ¿no? de otras subtramas, podríamos decir, ¿no? Pero todo, por ejemplo, Hubo un jardín, para mí estamos siempre frente a situaciones de pérdida de amor, ¿no? El amor en sus distintas manifestaciones, ya sea el amor filial, la amistad, ¿no? Que es otra forma de amor. Que eso son todas manifestaciones del amor. Incluso, por ejemplo, en el último cuento de Un jardín, ¿no? Donde se habla ahí de una especie de secta, ¿no? Un amor malentendido, incluso una especie de amor religioso malentendido. Entonces, yo creo que siempre estoy trabajando dentro de esa temática, pero en un abanico, ¿no? de reverberancias. Claro. Y ahora que mencionas eso digamos, de la ruptura, recordé algo que escribiste en el prólogo de una antología que se publicó hace poco también en tu poesía, y hablabas algo de que sin herida no hay hecho estético, sí. ¿no? Que tiene que ver justamente, creo, con lo que dices, ¿no? Sí, eso está en el prólogo del libro de poesía Perder el Sur, que se va a publicar ahora en octubre
por la editorial Sundial House en inglés, traducido como Adrift, ¿no? Que es a la deriva. Y que me parece era difícil traducir Perder el Sur, me parece un acierto, esta idea de a la deriva. Sí, yo creo que de alguna manera todos aquellos que creamos en distintas manifestaciones o disciplinas artísticas, partimos de una falta, partimos de una ruptura, ¿no? En el prólogo de Perder el Sur cuento la anécdota de Rilke, ¿no? el poeta checo de habla alemana, ¿no? Que refiere a él ve una flor que se abre demasiado durante el día, ¿no? Como que exhibe todo el esplendor de su belleza, pero luego no tiene como fuerza para recogerse, ¿no? De manera nocturna. Y entonces Rilke dice, el poeta debe abrirse al todo, no se puede defender de nada, ¿no? Y yo creo que es una manera de abordar la vida y la escritura, ¿no? Abrirte a las emociones, abrirte al mundo, abrirte a las experiencias. Y en esa grandísima abertura, evidentemente, a veces no podés, como la flor, no podés recogerte, ¿no? Y quedás expuesto. Pero en esa exposición está el hecho estético, está la búsqueda, en mi caso, literaria, para contar o para buscar un poema. Claro, y otra cosa que hemos conversado también respecto a tu narrativa, que también se puede aplicar obviamente a la poesía, es esta idea de no dar respuestas, sino al contrario, generar preguntas en el lector. Sí, eso, bueno, tiene que ver, ¿no? Con un poco, yo siempre digo que uno escribe lo que de alguna manera le gusta leer también. A mí me gusta mucho más cualquier género, ¿no? O sea, desde el ensayo hasta la novela, que me hace quedarme con preguntas, ¿no? No tanto el descanso de la respuesta, sino la incertidumbre de la pregunta. Hélène Cixous dice algo así como, retomando la frase de Marx, la religión es el opio de los pueblos, ella dice, el sentido es el opio del texto, ¿no? Es decir, cuando nosotros creemos haber entendido todo un relato, un poema, no sé qué, bueno, eso ya está cerrado, ¿no? Está como gastada la historia que está allí. En cambio, cuando hay algo, una frase que nos remueve, una pregunta que queda latente, una incertidumbre en torno a un personaje, ese texto queda con vida, ¿no? Es verdad, es verdad. Leyendo el libro, Cielo Adentro, y estando, digamos, recibiéndote acá en Lima, muy gustosos, no puedo evitar preguntarte sobre tu relación con la poesía peruana. Hay un epígrafe de Mario Montalbetti con el que se empieza el libro, y por ahí también, si no me equivoco, hay uno de Blanca Varela. Sí, ¿no? Sí. Bueno, probablemente Perú haya dado en el siglo XX y lo que va del XXI los mejores, para mi gusto al menos, los poetas más grandes de la lengua castellana. No sé qué tienen ustedes en la comida o en el aire que tienen estas bestias poéticas singularísimas, ¿no? Bueno, tantos, ¿no? Pero bueno, Blanca Varela, obviamente César Vallejo, y ahora Montalbetti, ¿no? Que en una línea de trabajo completamente diferente a estos dos grandísimos poetas anteriores, está abriendo camino, ¿no? Sí, mi relación, y vengo aquí a la feria porque sabes que la poesía se difunde muy mal, se distribuye muy mal, sí. Así que vengo acá a la feria, que estoy recién llegada, a ver qué hay, qué otros poetas peruanos me puedo llevar a casa. Ah, estupendo, estupendo. Bueno, otra curiosidad que tengo es que, por ejemplo, hablando del cuento como género, es un cuento que, o mejor dicho, es un género, digamos, muy bien visto por muchos, ¿no? Es decir, por la dificultad que tiene, ¿no? Coincido en que está más cercano a la poesía en ciertos aspectos que tú ya mencionaste,
Pero también hay como una especie de no, digamos, menosprecio, pero sí, no sé si te pasa también en Argentina, o bueno, tú vives en España también, que siempre a los cuentistas les preguntan cuándo viene la novela, ¿no? Sí. Bueno, creo que habría que partir aguas, ¿no? Desde un punto de vista comercial, la novela siempre seguirá siendo el hermano mayor porque evidentemente es el género que más vende. Entonces, contra eso no se puede hacer demasiado, ¿no? Ni me importa, a mí tampoco. No sé, creo que muchas veces yo digo en broma, bueno, porque estoy trabajando, siempre lo interrumpo esta labor, ¿no?, de la escritura de la novela, que en España se dice mucho cuándo vas a dar el salto a la novela, ¿no? Desde el cuento, como si fuera un escalón, y vas a saltar al gran género. Y en realidad la novela que yo vengo escribiendo, y a ver si la termino de una vez, tiene que ver con, no con un salto, con un desvío, ¿no?, sino con un cuento que creció muchísimo y que ya no supe recoger para mantener esa esencia, ¿no?, de cuento. No, yo creo que son géneros distintos, ¿no? O sea, y además pasa esta cosa paradójica, a ningún pintor de acuarela nadie le dice cuándo vas a dar el salto al óleo, o sea, o a un pintor de óleo cuándo vas a dar el salto a la escultura, ¿no? O sea, me parece que aquí la idea de extensión no tiene que ver con dificultad ni con calidad. Tampoco a ningún novelista se le pregunta cuándo vas a dar, no sé, la pirueta hacia la poesía, ¿no? Claro. No sé, me parece que es un tema más comercial que estético, digamos, por lo menos para mí, lo que me puede importar. Sí, coincido. Y por suerte también, digamos que hay editoriales como Páginas de Espuma que ponen el estandarte del género, ¿no? Claro. Bueno, eso te iba a decir, ¿no?, que de alguna manera hablamos de que la novela vende más que el cuento, pero en términos generales, porque esto, el editor de Páginas de Espuma, que es Juan Casamayor, que ha hecho una labor inmensa y prolongada, ¿no?, porque la editorial ya tiene 25 años, él muchas veces dice que hay algunos libros de cuento que han vendido y que venden más que ciertas novelas. Entonces, se juega allí también comercialmente una idea que está en crisis, ¿no? Que creo que también se trata de hacer una operación de difusión del género, ¿no? No sé, me parece que el cuento es un género breve, pero muy grande. Creo que era Novalis, ¿no?, el que decía que un buen cuento puede capturar un universo. Y luego a mí es un género que me gusta mucho porque se parece mucho, ¿viste estas pinturas esenciales, por ejemplo, de Picasso o de Matisse, ¿no?, que están hechas así como con un solo trazo? Y te dice el acróbata, y uno ve como casi el movimiento de una línea, y es uno como espectador que imagina al acróbata y a la acrobacia completa. El cuento para mí es así, es algo que te indica un movimiento y confía en sus lectores, en la inteligencia de los lectores, porque los lectores de cuento son tan inteligentes o más inteligentes que los escritores, las escritoras de cuento, ¿no? Y confía en que la imaginación de los lectores complete esa trama. Coincido totalmente. Y un poco para terminar, viene la traducción de esta antología al inglés, pero ¿viene algún material nuevo, algún libro próximo, algún proyecto que estés encaminado? Sí, está esta famosa novela que a ver si se termina. Estoy trabajando en un libro de cuentos, ya de manera formal, ¿no?, porque tengo ya una idea de temas y de cuántos cuentos lo va a conformar. Y poesía, yo siempre escribo poemas, ¿no? Al menos como
borradores de poemas, que a lo mejor luego no van hacia ninguna parte, pero ahí está el gesto, ¿no?, de la escritura. Ahora que hablabas del gesto de la escritura, pensaba en algo que te he escuchado decir en alguna oportunidad. No recuerdo si en nuestra conversación o en otra vez que te he escuchado, que la escritura, sobre todo de poesía, es como un relámpago, digamos, sí, ¿no? Sí. Y en eso, ¿sabes qué? Yo también entiendo lo mismo del cuento. O sea, el germen del cuento y el germen del poema es casi, se parece al gesto de encender un fósforo. ¿Viste? Que vos encendés, aquí dicen fósforo también, sí, ¿no? También, sí. Encendemos un fósforo en una habitación completamente a oscuras y visualizás algunas cosas y el fósforo se te apaga, y el trabajo verdadero del cuentista y del poeta tiene que ver con dar forma a todo ese espacio que con esa iluminación pequeña, con ese gesto de encendido del fósforo, que es involuntario, ¿no?, que no se puede provocar, con esa pequeña cosa que vislumbraste, ¿no? Y para mí es muy entretenido. Hay gente, viste, que dice que sufre mucho escribiendo. Yo me divierto un montonazo. Si sufriera, no escribiría, haría otras cosas, ¿no? Entonces, a mí me parece maravilloso y un privilegio, ¿no?, tener esos fosforazos y jugar a armar el resto. Estupendo. Y quienes te podemos leer, es lo máximo. Muchísimas gracias, Carlos, querido. Gracias, Valeria. Un placer siempre conversar contigo. Y amigos, los libros de cuentos de Valeria están en Lima ya, la pueden encontrar en librerías y también en la feria, en el stand de Ibero Librerías. Muchas gracias nuevamente.